Hola a todas, Hola a todes. todos. Eh, Arrancamos con este programa del ciclo que habla de las caderas, de la apertura de caderas. Y queremos iniciarlo con preguntas sobre eso. Esto es más que nada para, como les habíamos comentado, para compartir experiencias desde nuestro ser mujer y de vivir este ciclo lunar en nuestro propio cuerpo y compartir nuestras experiencias con ustedes y que también ustedes lo hagan con nosotras para poder sumar más conocimientos acerca de de qué manera llevamos mejor este ciclo, de una manera más amorosa, más consciente, desde la aceptación de lo que vivimos, todas las lunas y todos los meses. Sí, con la Lupi en realidad nosotras somos amigas hace mucho, mucho tiempo, pero hace mucho, mucho tiempo que vivimos en ciudades separadas. Ella vive en Buenos Aires, yo en Santiago de Chile, y he vivido en otras también. Entonces nosotras solíamos hablar desde los tiempos que uno hablaba por Skype, y solíamos hablar de estos temas hasta que hace 2 años creamos Yoga Hermana y lo creamos y lo iniciamos con un proyecto de un taller que era apertura de caderas, y que es justamente el tema con el que nos gustaría iniciar este ciclo, que es algo que nos resuena mucho en nuestra propia práctica y en nuestro propio proceso, y quisiéramos compartirlos con ustedes porque es un tema que ya tenemos bien madurado en nuestros propios procesos. Bueno, comenzamos, ¿o no? Sí, claro, bueno, como estaba diciendo Mai, la primera pregunta tiene que ver con eso. ¿Por qué nos parece importante empezar este ciclo desde las caderas? O sea, es donde se inicia todo lo que después, en nuestra fase, las fases que vivimos en cada ciclo lunar, se está depositando ahí la mayor parte de la energía. Entonces, Mai, ¿por qué a vos te parece importante empezar este ciclo hablando de las caderas? Bueno, a mí me parece súper importante porque cuando yo vivía, nosotras nos conocimos estudiando teatro en Buenos Aires, y cuando vivía en Buenos Aires tuve algunas experiencias que quedaron grabadas en mis caderas y que no me di cuenta hasta mucho tiempo después, porque obviamente cuando uno tiene como experiencias traumáticas, esas experiencias tienen un proceso de sanación y uno las abre en cierto momento de la vida que la mayor parte de las veces no es en el momento en donde las vive. Pero sí noté en mi cuerpo una rigidización muy cuática, decimos acá en Chile, o intensa de las caderas. Y después yo cuando volví a Chile hice el instructorado de yoga y veía cómo iba avanzando en todas las otras posturas, pero cuando hacía posturas de apertura de cadera, realmente me costaba mucho y presentaba como mucho dolor. Recuerdo como muchas clases de aperturas de caderas, después salir llorando, salir como muy sensible. Entonces ahí me empecé a ser consciente de que había algo con mis caderas. ¿Y vos, Bueno, Lupi, por qué piensas que es importante esto de las caderas? y yo pienso que es importante porque ahí albergamos toda la información, creo, de nuestros linajes, de nuestro ser ancestral con respecto a esta energía. La zona de las caderas, el chakra sexual, digámoslo en idioma criollo, tiene que ver con eso, con la sexualidad como una experimentación desde el placer, y el placer no solamente desde la relación sexual, sino desde el placer de la creatividad, el placer de crear y de creer, digamos. O sea, el experimentar el propio placer como algo positivo. No, o sea, también hay una cuestión cultural e histórica de que el placer a las mujeres se les han Mm. negado mucho en muchas cosas. O sea, un placer, digo, desde el hecho de reírse, como algo muy, muy simple, el tener que estar abocada a tareas como estigmatizadas por la cultura, y eso aunque hayan cambiado, aunque las cosas vayan cambiando, fueron quedando como pegadas como en las almas de las nuevas generaciones, porque hay algo ahí que se va arrastrando, y Mm. aunque se vaya barriendo y se vaya limpiando, van quedando algunas cosas Mm. que ahí es como este lugar que nos sostiene como esqueleto, tanto a mujeres como hombres,
pero acá nosotras tenemos la capacidad de, biológicamente, de crear con decisión o no, eso también es algo concretamente desde de la libertad y el placer de decidir si una quiere ser madre o no, pero tenemos esa posibilidad, esa capacidad de generar otra vida más, y eso de generar otra vida impulsa a generar un montón de otras vidas, de crear, de escribir, desde cantar, desde cocinar, desde cualquier cosa que a uno le guste y considere su arte. Y para mí es re importante porque todo lo que se moviliza ahí, todas las sensaciones que vamos sintiendo desde aperturas o desde razones, tienen que ver con eso, como con el llamado de, bueno, acá hay que darle atención. Por eso también cuando vivimos este ciclo yo creo que a veces hay momentos en que la atención se va ahí, que estamos capaces de otra cosa, pero no podemos sacar la atención de ese lugar y es como que nos pide centrarnos ahí, a ver qué nos quiere, qué información nos quiere brindar esa zona de nuestro cuerpo, como que esa información que tenemos ahí guardadita. Es interesante esto que decís, como que es la idea de crear y de dar vida a algo que no solamente puede ser un hijo, también puede ser algo, un proyecto o lo que sea, pero es interesante las caderas como portal, ¿no? Como que para gestar algo tienen que abrirse, tienen que tener la capacidad de abrirse para permitir que aquello entre y se geste y se mezclen estas dos energías, femenina y masculina, y al mismo tiempo para que esto salga al mundo, después del proceso como que está en la oscuridad gestándose, es necesario que se vuelvan a abrir para que aquello pueda salir afuera. Y es Claro. interesante porque una vez que eso que se estaba gestando dentro tuyo sale afuera, toma vida propia. Entonces hay que permitir que se abran las caderas y que esto vuelva a tener una vida propia, porque si tú lo piensas, las caderas tienen mucho que ver con las mandíbulas y con el control. Entonces, cuando tú las abres para dejar que eso tome vida propia, tú tienes que soltar el control de querer que eso siga siendo parte de tu cuerpo o de tu ser, y tienes que aceptar y hacer como el duelo de soltar, que eso ya va a crecer y va a tener vida propia. Entonces, desde ese punto, nosotras también queríamos comenzar hablando desde las caderas, porque también para nosotros este proyecto de Lunes de Luna, es un proyecto que también queremos empezar a soltar y trabajar en nosotras mismas, esto de dejar que nazca, ¿no? Y que tenga como su vida propia. Y lo otro Claro. que me parecía como importante es esto que tú decís de sostener. Es verdad que las caderas tienen el tema de sostener y de contener, porque gracias a ella contienen todo lo que es la pelvis, el útero, etc. Pero sostienen como la estructura. Entonces, partir con las caderas también tiene que ver como con sostener la estructura de este ciclo. Y tienen que ser flexibles para poder soltar el control y que aquello agarre vida. Entonces esa es la invitación un poquito. Ni hablar. Sí, esto del el movimiento yoga libre, lo que queremos crear, que tiene que ver con soltar esa estructura también para estructurarnos en algo más nuevo o algo que nosotras estamos buscando también, igual, como soltar para que aparezca también eso nuevo que estamos buscando, por algún lado va. Y que tiene En vida nuestro propia. caso, cada quien también tiene que soltar lo que tenga que soltar para que se empiece a gestar ahí eso nuevo que se busca, esa nueva creación. Sí. Bueno, tenemos un par de preguntas más, que bueno, esto nos encantaría que nos puedan dejar sus respuestas en los comentarios si les interesa, porque está buenísimo como recopilar esta información, porque cada quien, si bien compartimos algo como conjunto de mujeres, vivimos las experiencias de diferentes maneras. Hay personas que sufren de mucho dolor en la zona de las caderas, hay mujeres que no. O sea, como estas preguntas nos parecen interesantes, no solamente a decirlas nosotras, responderlas nosotras, sino recibir respuestas de otras mujeres para conocer, para realmente hacer como una recopilación de información para poder también trabajar desde otro lugar con esta cuestión. O sea, nosotros trabajamos desde el cuerpo
y también está bueno como ver que hay maneras de abordar la zona. Y también que quizás hay información que nosotras no conocemos y alguna hermana nos cuenta algo que de repente nosotras lo probamos Ajo. y nos funciona nuestro ciclo, entonces está buenísimo saberlo. Así que las invitamos a que estas preguntas también las respondan ustedes. Eh, bueno, bueno, Mai, ¿qué representan para ti tus caderas? Tus propias caderas a vos. Sí, a mí, bueno, esto que tú decías, porque las caderas igual tienen mucho que ver con el chakra raíz y dan inicio como a las piernas y conectan con el resto del esqueleto y sostienen. Y la verdad que mis caderas en el proceso que, como dije al principio, que he hecho como con hacerlas conscientes, porque la verdad es que antes de que tuviera como experiencias más importantes y se me rigidizaran, la verdad que las caderas para mí, nada, con cueva sabía que estaban ahí, o sea, me gustaba hacer aperturas de pierna y cosas así, pero juegos de niña, pero cero conciencia, no sentía nada. Y después de este proceso, que fue un regalo en realidad, eh, pude ser mucho más consciente y darme cuenta que mis caderas y que todos los procesos que había vivido estaban súper conectadas con las ancestras. Y en esto también llegué a las constelaciones familiares y en la medida que empecé a desplegar como todo esto, toda esta historia familiar o este tejido que había, sobre todo en las mujeres, en las ancestras que yo tenía y sobre todo con la rama materna, me pude dar cuenta que en realidad todas las experiencias que yo vivía y lo que me pasaba en mis caderas es cuático como estaba en mis ancestras, y es heavy que por la rama materna y todo eso siempre como que está como el tema de las caderas, como me duele la cadera, las mujeres con problemas como de caderas, después también como cómo repercute eso en todas las piernas, en las otras articulaciones en el fondo, porque se producen compensaciones, y ir de a poco, porque con las constelaciones familiares uno como que igual investiga harto, ir sabiendo tantos secretos y tantas cosas ocultas, también en la rama paterna, que habían y que justo te das cuenta que tenéis una tía que tiene un tema en las caderas y que se conecta con su historia en no sé qué. Entonces está súper conectado con el trabajo con las ancestras, por lo menos en mi caso. Y para mí representan como ese portal o han representado ese portal de poder mirar con lucidez y amorosamente también las historias de las ancestras y entender cómo yo con amor hacia ellas también estaba representando en mis propias caderas aquello. Y lo otro que representan es el control, heavy, porque yo igual, sobre todo, creo que tenía mucha tensión, tanto se representa acá como en las caderas, y me ha costado mucho, un proceso que ha sido súper largo, como poder soltar poco a poco el control y, y confiar. Y también ser amorosa, porque el control tiene que ver también con esta idea de quiero controlarlo todo y que todo suceda así, entonces también salía como una parte de mí muy dura, como de ya, tenéis que entrenar puras aperturas de cadera, onda todos los días, no sé qué, y ahí también me esforcé en algunos momentos y tuve como pequeñas lesiones, Claro. pero todo desde la ansiedad de querer controlar el futuro y el propio proceso que tiene su propio ritmo, desde no liberar esto que decíamos que tenga su propia vida. Entonces, las caderas han sido el lugar de aprendizaje, han sido unas muy buenas amigas en verdad, súper agradecidas de ser más amorosa conmigo misma también y de mirar con amor la historia del linaje y la propia historia. Eso, para ti, Lupi, ¿qué representan tus caderas? Bueno, está bastante aparejado con por qué me parece importante trabajar con las caderas, y me parece que esto de que hablaste, que nombraste algo del linaje, o sea, cómo las veías antes también, esa es otra pregunta que está bueno, que está bastante unida. Me parece que todas las preguntas tienen una unión concreta de por qué nos parece importante, qué representan y qué relación teníamos antes y después con nuestras caderas. Porque, o sea, es eso, ahora nosotras, o sea, me parecen importantes por lo que nombré antes, que es por lo cual, ¿qué representan para mí? Es esa fuente de sostén. También hay algo desde del control que, como nombraba Mai, del soltar, porque el soltar viene desde ese lugar, de que uno,
suelta una situación, suelta una persona, suelta un pensamiento, para que, bueno, es como, para no quedarlo ahí como enquistado, ni que se haga como un fósil en nuestra cabeza y no poder modificarlo. Como que eso también tiene que ver con el control, poder descontrolarnos, que también el descontrol es parte de la creación, como, bueno, en el momento del torbellino de ideas hay un descontrol, no estamos ahí como... Después lo estructuramos, porque siempre necesitamos la estructura, pero también las estructuras van mutando a medida que soltamos y dejamos que cambiar, como modificar. Representan también eso, como, para mí representan como el centro, la fuerza vital, como para mí la zona de las caderas es como re importante. Sí, o sea, yo si tengo algún dolor, algo, al toque, es como hay algo que necesito como ahí acomodar, porque siento que está ahí como, bueno, hay algo, está pasando algo en esta zona, como que hay mucha, no solamente está nuestro útero, sino tenemos otros órganos, tenemos como mucha información, aparte desde nuestro linaje femenino, sino mucha información de todo lo que nos dicen otros órganos, están todos ahí como tiqui, tiqui, tiqui. Entonces, al mínimo movimiento que hay en esas caderas, a mí se me alerta como algo, y bueno, ¿qué pasa? Tengo que estirarme. Sí, me agarra, pero como en esto de soltar. Sí, es eso, para mí, es como una zona como muy sagrada de mi cuerpo. Que antes, hablando de esta pregunta de cómo me relacionaba con el pasado y ahora, que las uno en esta respuesta, porque Vale. está todo junto. Antes, o sea, antes tenía como una apertura de caderas de la elongación, digamos, pero no tenía la conciencia de lo que eran mis caderas. Y quizás también es parte como del ciclo, porque está viviendo otros procesos que, que no tienen por qué estar como, o sea, cuando sos niña tenés como un vínculo con tu linaje o con tu conciencia de otro lugar, que quizás es mucho más integral, que es donde tenemos que volver, y tenés como más flexibilidad, y quizás esa flexibilidad y esa apertura no te hace reflexionar tanto desde la mente, sino que fluís, y fluís desde un lugar como más, eso, íntegra, sin pensar tanto en qué estoy controlando, qué no estoy, sino como cuando uno va viendo y empezamos a tener otros procesos y otras cosas que se nos meten en nuestra cabeza y todo, como el sistema, digamos, ahí empezamos como a preguntarnos si realmente queremos como, che, si nos hace ruido, nos empieza a hacer ruido, y ahí también en ese hacernos ruido es cuando, para mí es como, cuando nos duele algo, como, che, esto me está haciendo ruido, porque yo no sé, está en esta incomodidad, hay algo que me duele, soltar esto, como que no por nada también hay mujeres que les duele más, mujeres que les duele menos a lo del ciclo, el ciclo menstrual, la fase de la menstruación, por ejemplo. Es re diferente y tiene que ver con eso, en cómo vivimos esos procesos en nuestro cuerpo, eso, cómo nos relacionamos. Antes, digo, no lo vivía así, incluso también se centraba la energía acá, pero era como, ay, no, me duele, bueno, me quedo tirada. Y después, como con el paso del tiempo ahora, es que me relaciono de esa manera, como, bueno, es un lugar re sagrado en mi cuerpo, eso como que lo veo así, me relaciono a otro lugar, como, bueno, me está doliendo, bueno, respiro, bueno, escucho esa información que me está queriendo decir, que por qué me pasa, por qué justo ahora, por qué hoy, qué estoy pensando en el momento que me está pasando esto, en qué estado estoy, como preguntar un montón de cosas a raíz de la información que me viene acá y no al revés, como que representan eso, como una sabiduría que es como, bueno, la escucho, me duele, me quedo ahí, si tengo que estar tirada, estoy tirada, como una información del cuerpo que para mí siempre es al revés, como la somatización es lo primero que aparece en el cuerpo, o sea, lo primero que aparece, perdón, en el cuerpo que es soma, lo primero que aparece en nuestra sensación. Lo primero que sentimos es
el dolor del cuerpo, pero es el último síntoma que aparece. Entonces, nosotros primero, me duele tal Lupi, cosa, aguántame un pero segundo, antes, te emocional quedó de un poquito lo, pegado. ¿cómo? Vuelve un poquito porque se había quedado un poco pegado. Unos Ah, segundos a lo que dijiste. uy. No, con esto de la información que viene de la cabeza, o sea, lo que viene de las caderas hacia todo lo otro. Y digo que es como lo primero que se nos representa a las personas es la somatización, o sea, en el cuerpo. Pero antes de que aparezca en el cuerpo, transitamos por un montón de otras cosas para llegar a eso. De las enfermedades, bueno, no me quiero meter igual en esas cosas, pero digo, cómo poder en realidad percibir, Ah, digo que es un trabajo, como me duele el útero, siento el dolor del útero, me duele el sacro, es cuerpo, es ahí algo físicamente comprobable, digamos, materializado. Pero después de eso vienen años quizás de cosas que no nos dimos cuenta. Y ahí es como que está la importancia de darle, como de escuchar, porque quizás en esa escucha podemos anticiparnos a ese dolor, no porque no nos duela, porque eso es parte como un proceso, sino como de por dónde viene, de quizás para que nos duela menos en un futuro, pero porque pudimos trabajarlo, porque pudimos sanar esa mm, información que viene antes del estallido de la somatización, digamos. bueno. Bueno, ahí. Estamos en la otra pregunta. En por qué, no sé cuál, la pregunta era cómo lo vivimos antes o algo así. Sí, claro, yo recién respondí lo de relacionado con el pasado y con el presente. Ah, eh, buenísimo. Entonces voy con eso. y bueno, Bueno, en el pasado lo que dijiste tú de la niña es súper interesante porque yo recuerdo, y de hecho mi mamá tiene guardadas como las retroalimentaciones que te hacen las profesoras de ti como en el jardín, jardín de infantes, no sé cómo le dicen allá, jardín infantil acá, y era una niña re espontánea, re suelta, como fluyendo, como no muy controladora. Y recuerdo también como que las caderas me dan lo mismo, o sea, no tenía ni una fijación por trabajar con ellas, ni no trabajar con ellas, pero jugaba, como que era natural hacer la rueda, al jugar, abrirse de piernas, eran como cosas que uno hacía de niña, como el juego de las niñas del recreo, por decirlo así, pero sin pensar. Y en la medida que uno se va haciendo grande o adolescente, como que empieza a aparecer también esta cuestión del control y de la ansiedad del futuro. Porque también hay algo que tiene que ver, yo creo, como con una estructura social que nos lleva a pensar en el futuro, como el solo hecho de que te empiecen a preguntar como, ¿qué vas a hacer de grande? Como cuando ya estáis en secundaria a punto de salir, como, ¿cuál es tu plan? Como que recuerdo ya siendo adolescente, más allá de que hubiera vivido o no traumas, ya tener esta cuestión del control mucho más rígida. Todavía no tan rígida en las caderas, ya no me abría de piernas como jugando porque no sucedían los recreos, no se sentaba a conversar, pero no siento como algo específico rígido, pero sí ya siento el control. Siento como desde que llegué a Argentina, nosotras nos fuimos como a los 18 años a Buenos Aires y, y ahí ya yo sentía todo súper como esta cosa del control, de tener que cumplir con las expectativas del futuro. Y eso es como la ansiedad también, que viene desde el control, desde el querer como planificar y que salga como tus expectativas, el futuro y que esté todo como en su lugar. Y bueno, después como con las experiencias que me pasaron, ahí fue como prestar atención. Entonces desde ese momento tengo mucha más conciencia de mis caderas y del tema del control. Y recuerdo también ser muy dura conmigo misma, como mis caderas están rígidas y esa misma rigidez
aplicarla a mí misma, ser súper estricta y dura y diría como haciéndome daño incluso por exigirme, esta idea del control y de la autoexigencia en conjunto, exigirme soltarlas, exigirme abrirlas y decir, ya, quiero abrir las caderas, quiero soltar esto que me pasa, pero desde la exigencia y casi que con un látigo dándome para abrirla y haciendo cosas y explorando 1000 terapias, porque según yo, esas terapias me tenían que resolver este problema, y terapias de todo, desde eutonía, Feldenkrais y todo, y fue muy bonito también esa exigencia que me llevó a una búsqueda de muchas cosas, y que fui, en la medida que uno va transitando ese proceso como de búsqueda y espera que algo externo te lo resuelva, te vas dando cuenta que en realidad tiene que ver con tomar responsabilidad y tomar responsabilidad de tu necesidad actual, y que no tiene que ver con que otro te la resuelva, ni tiene que ver con soltar. Tu necesidad actual, por ejemplo, puede ser ir lento, y es como empezar a entender de que hay energías que están fuera de tu control, que uno no puede controlar, que tienen vida propia, y empezar a escuchar que esas energías tienen su ritmo propio, y que ese proceso tiene una energía personal, si bien es tu proceso, tiene una energía y un ritmo que hay que aprender a escuchar. Y ahí empezar poco a poco a soltar el control, relajar las mandíbulas. La práctica de yoga fue igual muy importante, las lesiones fueron muy importantes, y yo, si dijera como en el pasado, mi relación con las caderas, hablaría mucho del dolor y del sufrimiento, porque en la práctica de yoga se nota, como cuando uno tiene dolor y ya no soporta más, y mi relación era como, tengo que soltar, onda, resiste, 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 abre más. Sí, horrible. Soltá. Suelta, suelta, se sabia, no sé, como, claro, como suelta ahora, suéltalo todo, Como, si respíralo. no soltás, vas a tener un castigo. Claro, y era como, era heavy, porque era como la sensación de que los profes decían, con cada exhalación suelta, quédate ahí, y como con esa voz como, suelta, y yo como, dale, suelta, suelta, onda con la gota llorando, así como, suelta, te juro, conteniéndome el llanto, porque a veces sentía que me iba a explotar en llanto, me sentía muy angustiada, y era como, tengo que resistir, y generaba una nube de sufrimiento y de esfuerzo y de sacrificio terrible, y todo como muy denso por tratar de abrir, y ahí me producían las lesiones, y después súper frustrada, como ¿por qué me lesiono si yo hago todo lo que puedo, ¿cachai? Pero después, todo ese proceso me llevó a entender que en realidad tiene que ver con el dolor, y no con hacerle espacio al dolor, y no con querer que el dolor se vaya, porque yo sentía Claro. que había algo malo en mí y que me lo tenía que cortar y sacar, porque eso malo, chao. No, sacarme todo lo malo, sacarme toda la oscuridad y ser luz. Esa era mi forma. Y ahí me di cuenta que no, pues que cuando los profes dicen suelta, con la exhalación, tiene que ver con una idea de suelta el control y hazle espacio al dolor. Siente el dolor, y si ese dolor te dice hasta ahí podéis ir nomás, o necesitáis incluso descansar, descansar, ¿cachai? Es como estar a la escucha, abrir espacio en el cuerpo para sentir el dolor y mirarlo. No querer mirarlo y cortarlo, ¿cachai? Entonces, en el presente, mi relación con las caderas tiene que ver con eso, con estar presente y con hacerle espacio a la realidad. Y a veces hay dolor, pero cuando uno mira el dolor sin rechazarlo, no se genera la nube de sufrimiento. Entonces, aunque haya dolor, y el dolor duele, igual hay una sensación como de alivio, o más liviana, o más, no sé, como que me produce una sensación de madurez, diría, en donde puedo relacionarme con el dolor haciéndole un espacio, incluso agradeciéndolo y dándome cuenta del aprendizaje que me lleva, como reconocer el dolor, reconocer mi reacción a partir del dolor, y reconocer también responsabilizarse, reconocer mis errores, mis formas de mis heridas. Es tan importante como que las caderas me han enseñado eso, que soltar el control tiene que ver con responsabilizarse en ese sentido, con aceptar lo real. Sí, con aceptarse también, esto que cuando vos decís, bueno, hice lo que pude, hasta acá llegué, ahí fue soltar ese control, como, bueno, suelto mi autoexigencia. Y es como
es aceptarse a una y abrazarse, también cuando uno puede abrazar ese dolor es cuando lo está aceptando, es como, bueno, siento esto, es como, en vez de latigarnos más por sentir eso, que en realidad nos hace más daño, tenemos que ser nuestras propias amigas, como, Mm. bueno, dale, te duele, bueno, aunque estemos solas, nos abrazamos, bueno, si necesitas esto, dale, está todo bien, como poder bajarnos de Sí. ese lugar del control o del el deber ser, no sé si es el deber ser la palabra, pero como alguien que te está demandando, un policía interno, no sé, horrible la palabra Energía policía. capricorniana, Un ¿no? Paco Ahí se culiao. nota. Eh, que al final una capaz que esto podemos pensar cuando uno está hablando con alguna amiga que le está sucediendo algo, alguna hermana, te pones en ese lugar compasivo, de escuchar, de darle el consejo, y a veces con nosotras no hacemos eso, y también para poder sostener un proceso de otra persona, tenemos que estar bien en nuestro proceso, entonces tenemos que ser amigas primero de nosotras, y querernos, y aceptarnos, que es todo un proceso muy largo por todas estas cosas que venimos trayendo de tiempos y de Eso es decretos, y genial. etcétera, de la vida personal de cada una, pero hacer ese proceso para poder sostenernos y poder sostener, y ahí volvemos a las caderas, como bueno, escuchar ahí qué nos dice nuestra propia cadera, o sea, como Mm. personal, nuestra propia zona de información, de contención, de expresión, de expansión, está todo ahí. Y ahí después también como podemos armar estas redes de mujeres, porque nos entendemos, porque por más que cada una viva diversidad de cosas, tenemos ese punto en común, y ya sabemos, estamos ahí. Ahí nos encontramos en ese punto, en nuestras caderas. Sí. Y estaría bueno ahora compartir un poco como qué medicinas han sido importantes, porque ya hablamos que hemos tenido las búsquedas, las dos, como con la escucha, y qué medicinas han sido importantes como para nosotras dos y que nos han servido y que podamos compartir con las otras y que también ustedes en los comentarios puedan compartir con nosotros las que a ustedes les han hecho sentido porque nos ayuda a nosotras y a toda la comunidad, es información que es muy valiosa de compartir. Y si en el pasado las mujeres o todos estos conocimientos fueron como ocultos y puestos en secreto porque fueron perseguidos, etcétera, ahora son los tiempos de abrirlos y compartirlos y volver a reunir toda esta gama de conocimientos de la experiencia de cada una, porque como decíamos, el lunes de luna en la invitación que hicimos, la energía femenina es inclusiva y muy diversa, es lo que abarca todo, entonces tiene que ver con esta idea inclusiva. Así que todo lo que ustedes también nos puedan aportar es bienvenido. Lupi, Claro, entonces. en este caso es medicinas o experiencias que han sido importantes para el proceso con nuestras caderas, en particular, como a nivel general. Eh, a mí, por ejemplo, con las caderas, simplemente, sin hablar de fases en particular, porque cada una, en mi caso, cada fase tiene su cuota de... Para las caderas particularmente, siempre me viene bien la cuestión física. Básicamente es el elongar, el hacer yoga, el, el recostarme, el hacerme masajes. Si puedes hacerme masaje o acupuntura, mejor, pero no siempre. Pero bueno, buscar la manera de generar un masaje con mi propio cuerpo, con el piso y mi cuerpo y los movimientos. Eh, elongar y hacer yoga, no solamente de apertura de cadera, sino haciendo la práctica, porque ahí es como, no solamente movilizás la cadera, sino que movilizás todo el resto del cuerpo que está unido, por ende vamos soltando todas las partecitas para que todo se vaya como soltando y acomodando de la manera que es como cuando uno hace todo el estiramiento, se prueba a hacer como todo un lado del cuerpo, trabajar, y tirarse boca arriba, perdón, como en sabásana, y sentís como soltó una parte y la otra que no hiciste quedó como rigidizada del día, de lo que uno trae. Entonces como
como poder hacer ese ejercicio de sentir después cómo mi cuerpo, y en este caso la zona de las caderas, se apoya más en el piso, cómo sentir que capaz que tengo más adelantado un lado que el otro, y de repente bajó un poco más, digamos, al piso, en esa sensación de, bueno, o sea, como un poco más al otro, capaz que lo tenga siempre porque yo es como mi cuerpo se estructuró así, pero con el trabajo físico lo puedo como bajar un poco, digamos, lo digo bajar porque me estoy imaginando en Savasana, bajar al piso, que caiga, que chorree. Así que en tema como medicinal o búsqueda de experiencias es más desde el lado físico. Y respiración, pero la respiración está aparejada también en el trabajo del entrenamiento, digamos. Y del yoga, sobre todo, ¿no? Y de la danza y el movimiento es un ejercicio demasiado descontracturante. Como para mí es una medicina, eso es una medicina increíble, a nivel integral. Bueno, para mí lo que decís de la danza es que yo creo que nosotras nos conocimos también desde ese lugar, como nosotras nos hicimos amigas bailando, de hecho, bailando así como tambores. ¿Cómo era que se llamaba esa? La bomba del tiempo. La bomba de tiempo en Buenos Aires. Claro, y esa cuestión lúdica que también te permite entrar un poco en la niña, en cómo la niña se relaciona con esto del control o no, que es como el juego y soltar y moverse, tiene un efecto súper, súper sanador y terapéutico en el cuerpo. Y en mi experiencia, por lo menos, la danza ha sido así como, y la danza y el baile, ni siquiera ponerlo en el lugar como de la danza docta, sino como moverse. Claro. Y yo creo que tú también te olvidaste decirla, pero te resuena mucho, que tiene que ver con el sonido y el canto también. La vibración, está comprobado que la vibración suelta mucho las mandíbulas, y de hecho hay mujeres en África que a la hora del parto, como las caderas tienen que estar sueltas, hacen sonidos muy parecidos al OM, como oh, oh, y el OM, el canto de mantra, el jugar con los amigos, hacer improvisaciones, nosotras siempre jugamos a eso, tiene mucho que ver también, por un lado, con la energía creativa de la niña o del juego y del soltar, y por otro lado, tiene que ver con la energía de cantar. Dime. No, que sonó el primer año que nosotros nos conocimos, que fue en el IUNA, ahora es UNA, la Universidad Nacional de Arte, haciendo teatro. Tuvimos una profesora que la voy a nombrar, que se llama Susana Pampín, gran profesora y actriz. No, pero de verdad. No, de verdad. Y el entrenamiento inicial, 8:30 de la mañana, íbamos 2 veces por semana o 3, creo que no me acuerdo, pero era 8:30 de la mañana arrancar Sí. respirando, y todo el tiempo ella nos hacía como soltar realmente de un lugar muy, como que siente ese pechito, pero no sino como como soltar, o sea, respirar y soltar realmente, como que se vaya algo de ahí adentro. Sí, nos hacía Sí, igual lo que estaba pensando particularmente era cuando nos nombraba en esa respiración, hablando esto de las caderas y de lo que vos nombraste del parto y de esta zona en particular, es que nos decía que respiremos y como que relajen los hoyitos, suelten los hoyitos, como hablando en este caso nosotras tenemos varios, tenemos tres, soltarlos, y esa es como lo que vos estás nombrando de que hay culturas en las que sueltan el sonido para poder abrir más ese canal. Bueno, es lo mismo, es como soltar con respiración, con sonido, para que se abra también la boca y nuestra vulva, que está completamente relacionada. Con esto del retener y el soltar. Sí,
Sí, sí, sí. O sea, Bueno, no me parece... siguiendo con esto de las medicinas, para ya ir cerrando por temas de tiempo, eh, con esta idea de las medicinas, para mí han habido un plano físico, que es lo que estamos hablando y lo que mencionaba mucho la Lupi, que tiene que ver con la danza, la práctica del yoga full, consciente, o sea, fue todo un proceso muy interesante, pero también otras cosas físicas como eutonía y Feldenkrais fueron súper importantes, porque yo antes de esas, de transitar esas experiencias, era como casi que tengo que ser una acróbata y circo y, y como la autoflagelación, ¿no? Y cuando llegué ahí, al principio era como, pero qué aburrido, me hacen mover como 1 centímetro o algo, y de pronto me empecé a dar cuenta como en esa energía más amorosa y más de escucha lo que el cuerpo te tiene que decir, más que demandar al cuerpo hacer algo, eh, se va abriendo algo, se va reorganizando algo en tu mente y en tu cuerpo. Y entonces ahí aprendí como en lo físico, ese como respeto, esa energía de escucha al propio proceso y al cuerpo. Pero también fueron muy importantes en esta búsqueda y en esta ansiedad que también vino desde el control, así que lo agradezco. Eh, las constelaciones familiares, para ver todo lo con el linaje, súper, súper, súper así vital, importante. Fueron muy importantes de medicina la meditación, porque tiene que ver mucho como con el soltar, con esta idea de descubrir como que yo me enganchaba mucho con los pensamientos y con controlar el futuro y la ansiedad y como no poder desengancharse, como una conexión obsesiva con planificar el futuro. Y eso a través de la meditación es como ya el ejercicio de soltar. La otra medicina, estar atenta a las relaciones humanas con las amigas y en el cotidiano y poder hacer el ejercicio cotidiano de soltar, como de estar en todos los momentos como atenta y decir, uy, estoy queriendo controlar esto, ya, lo entrego. Como decir, lo de un poco Susana Pampín que nos hacía así en el pechito y nos decía, suelte, relaje los hoyitos. Y dejamos como, terminábamos todas llorando porque dejábamos de retenernos y de ser perfectas y controlar las emociones y como que se soltaba todo, ¿no? Hacer ese mismo ejercicio en cosas pequeñas y simples es como que cuesta, 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 pero ya uno va agarrando maestría en soltar. Y que es algo que no se acaba, que seguís toda la vida haciendo. ¿Y qué otra medicina con mis caderas? Bueno, y esta idea del dolor que lo descubrí con el yoga, de poder respirar el dolor, de poder hacerlo espacio y entender que también los procesos de oscuridad son maravillosos y como la actitud de aprendizaje. Y lo otro que tiene que ver mucho que es con el agua. Es como tomar mucha agua, que tiene una cosa biológica que genera como que lubrica las articulaciones, pero también como equilibrar el elemento agua en mi interior ha sido súper importante porque tiene que ver con la energía de fluir, de aprender a fluir canalizadamente. Y esto es súper importante de mencionar porque yo recuerdo en Argentina que estar con él y estar contigo y con las otras amigas que teníamos en esa época, y que son amigas todavía, estar así como en momentos de desborde, como de sentir que las aguas internas no tenían, que eran como unos tsunamis gigantes, así como, es que no sé por qué estoy llorando, así como, onda, y de repente estar así como recontentas y como desbordantes de energía, y después como llorando y no saber qué chucha hacer con eso ni qué significaba, pero una sensación de angustia tan tremenda de no poder canalizar o gestionar como los procesos internos y como una bipolaridad así como muy radical y muy rápida de un estado a otro. Y entonces como tomar agua y ser consciente del agua, cómo se adapta a lo que necesita, como el contexto, la forma de un recipiente, que pueden ser muchas, cómo se canaliza, cómo fluye, cómo limpia. Entonces conectarme con el elemento agua ha sido súper fundamental también. Y con el elemento tierra, como de poner los pies en la tierra también y ver lo real, porque cuando uno ve el futuro y empieza a pasarse películas, 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 es muy como elemento aire, como de crear ideas que vienen, como que tiene mucho como de pasarse fantasías y no estar en lo real. Y poner los pies en la tierra ayuda a sentir el cuerpo, a estar en lo real. Ya, esto es lo que tengo. Respiro el dolor y no genero sufrimiento por lo que me imagino que tiene que ser, que
no es real al final. Claro, o generar otras cosas. Estaba pensando que en ese momento tomábamos mucha agua. Capaz que también por eso llorábamos mucho, porque teníamos mucha agua dentro de nuestro cuerpo. Aparte porque estábamos medias. Sí, estaba por decir el tema del dolor y de como de sentirlo, lo que decías, como esto de la fantasía, como hablaba antes, que esa zona trabaja tanto lo emocional y lo creativo, que eso, la fantasía puede ser parte de una creación, pero a veces la fantasía se va a la mente y genera ilusión. Entonces, como por ahí utilizar esa fantasía para bajar a tierra, que significa materializar esa fantasía en algo, en una danza, en un escribir, eso lo digo por como me surgiría a mí, pero digo como materializarlo en algo, como bajar esa fantasía a la tierra, como bueno, estoy fantaseando, como bueno, canalizo en tierra, como viendo la realidad, bueno, esto es una fantasía, bueno, pero es mi fantasía y la puedo como transformar para canalizarla, y capaz que en esa canalización una ve que hay cosas que son irreales, y cuáles son la realidad y cuáles no, como que ayudan a verlas y plasmarlas, verlas en objetivo. Como que ahí, y lo emocional siempre va a estar, o sea, el agua, lo que es elemento agua es todo lo que me sucede con esa fantasía, con eso. Tierra es concreto algo de esta emocionalidad que me está proponiendo crear, porque en realidad estoy creando, tipo, creación, bueno, que baje de ahí a algo que me dé placer, que también volvamos a la zona de las caderas. Y eso que decís del placer, ¿puedo hacer un paréntesis? Es que ¿Sí? lo quería decir, lo había pensado antes y se me olvidó, pero es que también encontrarse con esta idea del control y del placer. Y es que el placer es así como muy caderas, y como algo que yo he descubierto por lo menos, es como esta idea de cuando uno se abre y deja de querer controlar o la ansiedad de querer que sea de una manera y uno entiende el placer de soltar, el placer de que si hay un dolorcito, hacerle espacio y como que se vuelve placentero ese tránsito que implica un duelo, porque soltar implica un duelo, dejar morir algo en uno, y es como el placer que permite trascender algo, que permite como realmente soltar y dejar morir eso para poder reiniciar un ciclo nuevo en otra cosa. Es ese placer, es realmente muy placentero. De hecho, en el cuerpo cuando uno abre caderas y en un momento estaba así como, oh, pero ya, respiro el dolor, no sé qué, después se siente así un placer, se siente un placer, un goce, ¿no? Es Sí, goce sí, porque es dolor y placer al mismo tiempo. de una. Bueno, vamos Vamos. a finalizar este programa, capítulo. Bueno, volviendo a invitarlas a que estas preguntas, que las vamos a escribir en la descripción del video, para que las vean, las pueden responder de a una, responderlas como toda una sola pregunta, las que quieran. También eso es libre, pero nos gustaría mucho tener esa información de cada una de ustedes, porque nos interesa. Bueno, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Ahí después también dejamos la práctica de apertura de caderas para a quienes le interesen hacerla, para abrir esta zona desde el lugar físico y poder ahí como sentir lo emocional o lo psíquico desde el cuerpo, como esto como hablábamos, bueno, darle atención desde el cuerpo para ver qué información nos brinda esta zona en nuestro cuerpo. Bueno, gracias. Y también, bueno, muchas gracias. Y algo que quería recordar, como de lo que vimos durante toda esta conversación, es como también abrirnos a la posibilidad de vivir este proceso con una actitud amorosa y dulce con una misma, porque muchas veces esos traumas o esas cosas que se alojan en las caderas despiertan procesos que pueden ser dolorosos, pero como con esta idea de respirar el dolor, poder siempre tener una actitud amorosa. Entonces también esperamos que les haya servido para eso, para poder tener paciencia y soltar un poquito.
Y bueno, muchas gracias a todas y nos estamos viendo.